El gabinete de las reflexiones sonoras. Saludos sonoros. Buenas, ¿qué tal? Hoy vamos muy bien y creo que hoy vamos a meternos en la fase del Godard más introspectivo, ¿no? Más reflexivo, ¿no? Sí, bueno, después de... Bueno, parece que se agotó un poco Godard en tanta asamblea para decidir los guiones y también, bueno, él, por lo que se puede leer en sus entrevistas de esa época, como que abandona el maoísmo. Bueno, y atenúa su marxismo, aunque yo, viendo luego el resto de su obra, posiblemente en esta época, cuando entra ya en los 80, sí que es verdad que hay una parte política que está más suave, pero luego volverá, como vamos a ir viendo, volverá a retomarla más adelante y de una forma muy, muy fuerte y muy clara y muy, muy anticapitalista, ¿no? Entonces, bueno, tal vez fue una de sus maniobras para como pasar de página y que no le estuvieran todo el rato recordando el cine político que hacía casi al borde del terrorismo visual, ¿no? Sí, quizás además viene eso, de esa época más colaborativa, ¿no? Más rodeado de gente, ¿no? Claro, Que sí, eso también desgasta mucho, ¿no? Y pasa justo sí, a lo pasa más justo al encapsulado, lado ¿no? contrario. Pasa Claro. al lado contrario, también Sí. empieza a trabajar Sí. con Anna-Marie Mieville, que claramente es una influencia que yo creo que no se ha tenido tan en cuenta como debería, ¿no? La personalidad y la visión y el trabajo de Anna-Marie es totalmente muy clara y muy importante en esta etapa, y yo creo que es uno de los... Empezó Sí. con él trabajando de montadora y luego Es verdad, terminó sí. Además como guionista, de... casi codirectora, pareja, Sí. se Sí. convirtió en su eje central en la vida, ¿no? Hasta el Sí, final de sus días. además Godard decía, bueno, con lo misógeno que era, ¿no? Godard, ¿no? Sí. Decía que era la única mujer con la que podía hablar, Sí, tal como entendía hablar Godard, ¿no? sí. Y también en Miville también incorporaba esa faceta también de investigadora, de Muy experimental también literata también, exactamente, tenía una reunía un montón de... parte Sí. totalmente, sí, como Sí. casi de videoartista por un momento. Tiene algunos Exactamente. trabajos Sí, es muy realmente interesantes Sí. y creo que también es otra persona que hay que reivindicarla, y habría que plantearnos en algún momento también dar una vuelta por es muy curioso, filmografía. una frase que oí yo a ella en una entrevista cuando hablaba de Godard, cómo era rodar con Godard, cómo era Godard y decía, era difícil, y ella, fíjate tú, decía, sí y no. ¿No? Bueno, Y ahí lo dejó, ¿no? Sí y no. claro, también era su pareja, ¿no? También, no, pero bueno, que era esa especie de bipolaridad que tenía Godard, a veces, ¿no? Tan que lo decía mucha gente que colaboraba con él, ¿no? Que podía ser tan afable en muchos momentos, pero podía ser un tío indomable totalmente, los rodajes, que llegaba a hastiar, ¿no? A la gente con la que trabajaba, ¿no? Pero sí, es un personaje muy curioso, ¿no? Sí. Sí. Así que bueno, entra ya en esta etapa que justamente es un poco lo contrario, ¿no? Entra en lo contrario, digamos, la política es como va como hacia el exterior, y él entra en una parte más introspectiva, que también, por otro lado, también muy política, porque entra mucho en lo que consideraríamos también un cine muy francés, ¿no? Siempre muy... encerrados en el mundo de la pareja, en las discusiones, en cómo, en la relación, o en la tensión de fuerzas hombre-mujer, ¿no? Sobre todo en esta época. Y a mí me parece bastante interesante. Es un cine también muy diferente al anterior. También hay que tener en cuenta que él ya empezaba a tener una edad, entonces él empezaban a preocupar otro tipo de historias, ¿no? Y bueno, pues nada, empiezan básicamente a trabajar, a explorar la identidad individual y las relaciones interpersonales, ¿no? Y de esta etapa tiene una película que se llama María, yo te saludo,
que me parece pues, una película bastante curiosa, a muchos niveles, y que además fue muy polémica. Es bastante interesante, ¿no? Es una película con un enfoque filosófico y religioso, en el que hay un trabajo sonoro súper interesante, ¿no? Y digamos vanguardista, en el que, bueno, cuenta la historia de Maggie, ¿no? Que es una joven que de repente descubre que está embarazada, siendo virgen, y porque tiene su pareja, su novio se llama Josep, pero con él nunca se ha acostado, ¿no? No sé si te suena de algo esta premisa de María, José, un embarazo que de repente es sorpresivo, ¿no? Sí, es que el Godard que mete el dedo en el ojo nunca se ha ido. Sí. Así que él decía que había abandonado la política, pero como vemos se empieza a introducir en otras cuestiones mucho teológicas, más ¿no? Sí, teológicas y claro. más, sí. Y claro, pues en el año 85, si esta película se hiciera hoy en día, yo creo que también causaría un cierto revuelo entre ciertos sectores, ¿no? A lo mejor no tanto como pudo resultar incluso para la Iglesia, ¿no? En ese momento. Mira, te voy a contar que, por ejemplo, Juan Pablo II se escandalizó profundamente como era de esperar, en realidad. No sé si el Papa Francisco se escandalizaría, no sé si le haría gracia. Bueno, a lo mejor el Papa Francisco no, pero muchos de los sectores, claro, la Iglesia se compone de muchos sectores, ¿no? De muchas ramificaciones, sí, ¿no? Claro. Pues resulta que incluso realizó un comunicado en el que básicamente dice que esta película hería profundamente el sentimiento religioso de los creyentes y el respeto por lo sagrado, ¿no? Pero para que veamos que, bueno, las luchas también internas dentro de la Iglesia, que yo creo que es algo que no sé por qué Godard a lo mejor nunca se metió demasiado, pero esta película evidenció, ¿no? Pues, por ejemplo, el jesuita y catedrático de literatura italiana, Elilio Guidubaldi, afirmó en una de sus entrevistas: me sorprende la dureza con la que ciertas esferas católicas atacan la obra. Y también decía, bueno, que en alguna manera podría verse como una reconciliación de la sexualidad con Dios. Y que el guión, también es que cada uno aquí va sacando y dice, y que el guión podría haberlo escrito el mismísimo Juan Pablo II en persona. O sea que aquí este jesuita no estaba muy de acuerdo. No estaba muy de acuerdo con Juan Pablo, y creo que Juan Pablo tampoco estaría muy de acuerdo con él. Un personaje, Juan Pablo II. Entonces, bueno, la polémica estaba servida, ¿no? Y cuando llega a España, la cuestión ya se dispara todavía más, ¿no? ¿Por qué nos extraña? ¿Por qué nos extrañará? Aquí, a ver si te suena esto, ¿no? Pues de repente los movimientos de ultraderecha, movilizados por la Iglesia y por Fuerza Nueva con Blas Piñar a la cabeza, ¿no? Llaman al boicot de esta película, ¿no? Dicen y proclaman que esta película es contraria al espíritu de la Constitución española. Es que no sé. Parece fascinante todo, con qué facilidad coge la Constitución y la bandera y todo. Es interesante, es muy interesante. Dice, bueno, pues esto provocó varios altercados a las puertas de los Cine Alphaville, los que actualmente son los Cine Golem. Los Golem, ¿no? sí. Alphaville, qué nombre, también. Sí. Claro. Está todo que es muy heavy. Bueno, hubo incluso cargas policiales y gritos aquí de toda esta gente, ¿no? Que se había congregado, de gritos de "a muerte a los rojos". O sea, que todo esto, no sé por qué, es como un eco... Es como un déjà vu, ¿no? Déjà vu, esto es lo que dicen, ¿no? Incluso en uno de los momentos se intentó quemar el cine. Lo que pasa que, bueno, unas papeleras y tal, bueno, era muy interesante porque incluso hubo intentos de boicot, como que porque se empezaron a juntar ahí también un montón de grupos católicos que se ponían a orar
en la puerta del cine, ¿no? Y esto por una película de Godard, ¿eh? Sí, ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que es tremendo, ¿no? Bueno, habla también un poco de la influencia del cine de Godard en los estratos sociales españoles, ¿no? Porque ya daban por sentado que nos iba a contaminar las mentes, ¿no? Sus películas. Totalmente, y sobre todo en una época en la que el cine tenía un peso social también social y muy político, y grande, con la una censura importancia. además, ¿no? Y también con la censura un poco, ¿no? Sí, sí. Claro, en un momento también en España bastante especial, que Sí. no hacía tanto que habíamos salido de la Sí. dictadura franquista. Entonces, bueno, uno de los boicots que utilizaban es que un poco naif también, ¿no? Como para intentar bloquear la entrada de espectadores a la sala, lo que hacían es que se ponían a hacer cola, hacían colas gigantescas, y la persona que iba a comprar el ticket, en vez de pagar, pues imagínate, ¿no? Que son, aunque eran pesetas, pues imaginemos que son 5 euros, ¿no? Pues lo que hacía era pagar los 5 euros de céntimo en céntimo. Para intentar hacer que la cola fuera tan larga, que tardara tanto, que nadie pudiera entrar al pase. O sea, es que en bueno, realidad, hay que decir que es ingenioso el tema, ¿eh? Es muy retorcido, pero bueno. es que es muy naif, el asunto. Me imagino aquí en la cola pagando de céntimo en céntimo. Bueno, en fin, hubo de todo. Así que, vamos, hasta intento de incendio, como he dicho, ¿no? Pero bueno, por otro lado, pues también hay que hablar del sonidista de esta película, ¿no? Que es François Moussy. Otro grande, Otro de los grandes, que sí. comenzó a trabajar con él ya en esta película. Hasta el año 2010 en Film Socialisme. No, es será el sonidista ya de cabecera casi hasta el final, porque ya básicamente después de 2010 ya Godard es su última etapa y él empieza básicamente a postproducir y a hacer todo el trabajo de sonido, salvo sonido directo, de hacer el trabajo de sonido de sus películas, entre otras cosas, porque claro, ya empieza en un formato en el que la mayoría de las veces se utiliza muchísimo material de archivo y es más ensayo, entonces ya no necesita, y es más de encerrarse en su mundo, ¿no? y crear, ¿no? Lo que tiene en la cabeza. Pues bueno, a Moussy lo hemos podido escuchar en La Reina de España, la película de Fernando Trueba de 2016. Sí. Yo ese montaje lo vi de sonido. ¿Ah, sí? Sí. Mira, ya nos contarás. Sí, lo vi y las wild tracks las escuché y todo, sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Que estabas trabajando ahí en el estudio en aquella época? No, estaba de visita y lo pude ver, entre otras cosas. Mira, siempre, ¿no? Con la bobina sonora ahí introduciéndote en los... Bueno, era otra cosa y tal, pero bueno, andaba por ahí, pero sí que lo pude ver. Y creo que el de La Reina de España, creo que... Ay, no sé quién... No, vale, nada, sí, pero sí, tuve la oportunidad de ver un poco así el aspecto. Sí. Bueno, pues para entender un poco de lo que estamos hablando y por qué tanto revuelo, he traído varios fragmentitos aquí de esta película. Y vamos a empezar con, básicamente el arranque de la peli, que me parece también muy interesante, pues por una de sus cualidades que ya hemos ido un poco citando en otros momentos, que son esa capacidad de crear distintas capas de significado dentro de la película, ¿no? Entonces, vamos a ver el fragmento y comentamos. Tu refuses d'aller jusqu'au bout des choses. Quand même, Paul, toi tu ruses avec le contrat depuis le début. C'est pas rien. Moi je crois qu'il faudrait tout le temps être inventif pour réussir. Avec le genre de boulot que tu as, il y avait tout le temps pour ça. Ça t'intéresse pas, c'est tout. Alors garder la sécurité du couple, pour l'enfant, ça met nous. Aimer, c'est pas investir, on peut épargner aussi. Pas forcément toujours tout donner ou tout attendre d'une seule personne. Regarde comment tu t'es organisé pour parler comme ça. T'es jamais là. Moi, je suis beaucoup plus à la maison. Je donne de mes forces et je reçois peu. On a déjà abordé 10 fois le problème.
Comment veux-tu faire autrement? Bon, avant, tu travaillais pas, tu t'occupais de Marie, d'accord. Mais maintenant, on est quand même un peu plus à égalité. Je trouve pas. Moi ici, je continue à servir, à soigner. C'est du travail de mère, pas une affaire de femme. Je suis fatiguée. J'ai besoin que ça se passe autrement pendant quelque temps. Tu es toujours tellement impatiente. Peut-être. Ce que je sais maintenant, Paul, c'est que j'ai plus besoin d'être maîtrisée pour me sentir comprise. J'ai plus besoin de perdre. Je vois pas ce que tu vas gagner non plus avec ça. Je sais pas. J'ai envie de voir clair. Muy interesante y sobre todo así a primera escucha es muy interesante el ambiente que coloca en la primera parte, ¿no? Como si ese pajarillo, ¿no? Que a mí lo que me causa sensación de Godard y es la poca preocupación por la perspectiva sonora, por el plano sonoro, ¿no? También por la recreación de la realidad, da exactamente igual, porque sí. Estamos escuchando un pajarraco, un pájaro que hace una especie de canturreo, que es exactamente el mismo en bucle, ¿vale? Sí, métricamente, aunque él busca un ritmo, sigue buscando el ritmo, la métrica, se nota perfectamente que es en ese tramo el mismo, pero funciona. ¿Por qué? Porque contribuye a crear como una especie de clima, ¿no? Lo que están hablando, ¿no? Y es verdad que luego noto y percibes un poco el cambio brusco, ¿no? A una segunda parte que es mucho más austera, donde, curiosamente, ya se puede observar el sonido directo mucho más presente, con los pasos también del hombre que no se escuchaba anteriormente y de la mujer, ¿no? Y hay un cambio ahí de sentido. No, es muy esclarecedor. A mí me fascina sobre todo eso, ¿no? La capacidad de decir, yo lo voy a hacer porque me da la gana y encima funciona. ¿No? Sí. Puede que es muy arriesgado, eso ponte a hacerlo hoy en día. Le da mucha más importancia a la narración, a lo que quiere contar, que a la forma de cómo contarlo. Bueno, no, perdón. La forma en la que quiero contarlo está totalmente medida. Lo que no tiene ningún interés es en la recreación de realidad. Exactamente. En que parezca realidad. Sí, en la cuestión, exactamente, que parezca hiperreal. Sí. Claro. Digamos que es como las mismas formas que él ya venía usando para romper y para indicarle al espectador, oye, cuidado, que esto es una película, digamos que las ha estilizado hasta un punto en el que puede parecer incluso como, no, es que esto en el año 84 todavía los sistemas no permitían muy bien integrar, y eso no es así, porque ya en el año 84 y dentro del cine francés había películas en las que había una recreación de la realidad bastante más extensa. En cambio, es que él no está interesado en eso. Yo creo que él nunca ha engañado en ese sentido, ¿no? Es decir, nunca ha engañado porque desde las primeras pelis ha utilizado el sonido para un fin en cuanto con respecto a la historia, no para crear algo artificioso o artificial, sino que le pueda ayudar dentro del montaje, ¿no? Es decir... pero además es interesante. Claro, porque luego le funciona. El hecho es que lo pruebes y que te funcione, ¿no? Algo tan transgresor como eso, ¿no? Como decir, voy a jugar con la irrealidad dentro de la realidad y que me funcione con respecto a la historia. Muy interesante. Además es muy interesante cómo porque este es un fragmento que casi es el inicio de la película, ¿no? En los créditos iniciales, que vemos una pantalla en negro y empezamos a escuchar los primeros sonidos del amanecer, ¿no? Los pájaros y los sonidos acuáticos del lago Le Mans, ¿no? Que además esa zona él la conoce perfectamente porque es donde vivía. Y entonces va haciendo una serie de transición, digamos, de los distintos momentos, distintas aves y distintos sonidos que van apareciendo en el amanecer, y empezamos a escuchar la conversación de ellos dos en off sobre las imágenes del lago. Que ya están hablando de este tema, porque es una situación de una pareja que están teniendo muchos conflictos entre ellos, básicamente están decidiendo separarse y qué hacer con su hija, ¿no? Con su hija Maggie. Pero es interesante porque esa voz nos lleva y nos introduce a el salón que vemos ya en este fragmento que he seleccionado, y esa voz nos damos cuenta que no cuadra para nada con la sincronía de boca
de lo que ellos están hablando. Ellos están hablando de otra cosa, no sabemos de qué están hablando, se supone que están hablando de esto, pero no coincide con lo que están diciendo las voces, hasta un momento que de repente ahí sí ya entra el sonido directo y ya enlazamos. Y hay una continuidad narrativa en el sentido más de lo que se está planteando, pero no la hay ni sonora, ni hay sincronía, ni nada en gran parte de la secuencia. Entonces, claro, esto para mí, a mí me supone algo muy interesante, ¿no? Porque primero tenemos espacios temporales y espaciales totalmente diferentes, ¿no? Y claro, esto puede recaer en esa idea, ¿no? De que empieza a haber una desconexión, esa falta de sincronía y esa falta de unir el sonido con la imagen. Para mí es como una desconexión que empieza a haber, ¿no? Dentro de la pareja, un distanciamiento, ¿no? Sí. Pero a la vez, ¿no? Es como eso, como que los cuerpos no logran conectarse, ¿no? Y hay un momento, ¿no? Que ya sí que empiezan a conectarse, que es cuando ya están llegando como a una serie de decisiones, ¿no? Entonces, para mí me resulta interesante porque también incluso es como si llevaran muchísimo tiempo hablando de esta situación y no solamente esta conversación en ese momento dado, ¿no? Entonces, esa conversación es como si se estuviera repitiendo desde la mañana o desde otros días y están ahí en bucle, bueno, como puede hasta ser llegar también, a una conclusión, ¿no? Una especie de metáfora, ¿no? De lo que sería el desgaste, lo que sería el aburrimiento, ¿no? De ellos dos, ¿no? Sí, la verdad es que es muy transgresora, ¿eh? O sea, sí, es muy interesante. Es muy interesante por eso, ¿no? Por esa disrupción que se produce, pero que al final te funciona porque la vas asimilando a lo largo de toda la secuencia, ¿no? No te bueno, en la película es un continuo. Es un continuo, las rupturas. Yo voy a poner otros fragmentos más porque la película o sea, todo el rato aparece, desaparece los sonidos, la música, las voces a veces cuadran o cuadran, las temáticas de repente van por direcciones que dices, ¿y esto por qué viene aquí? Luego vuelven, ¿no? Es como muy errática por momentos, pero dentro del mundo de esta película tiene una lógica y tiene una estructura muy clara y muy marcada. Sí, bueno, lo que hablábamos siempre de eso, de una métrica, un ritmo, no los deja de lado. Lo que pasa que es muy, muy rupturista en cómo utilizarlas, ¿no? Sí. Bueno, o sea, que cosa que hoy en día, tan transgresor como esto, costaría mucho. Esta película sería considerada cine experimental. Exactamente. Cine experimental, sí, fuera de toda la norma, fuera de todas las estructuras de montaje. Sí. Es como... formales. Vamos, a mí por eso me ha parecido también tan interesante como esta puesta, digamos, este uso del lenguaje de una forma tan sumamente amplia, ¿no? Sí, pero si es que además que lo hemos visto ya en la primera parte, cuando se ha abordado la primera parte de su obra más de ficción, más apegada no a copiar, pero a beber de las fuentes del cine americano, pero con su propio estilo, ya se ven ahí cosas. Ya se ve, por ejemplo, la secuencia que hablábamos en el episodio anterior del coche, ¿no? El jump cut, ¿no? Cómo utiliza sus cortes, pero mantiene el sonido. Bueno, el sonido para él es algo maleable, que es lo que es el sonido. Es decir, y bien utilizado, sea más rupturista o más dogmático, pues bueno, puedes llevar una secuencia o puedes llevar una historia de un lado a otro, ¿no? Y ser asimilada por el espectador, ¿no? Sin preguntarse mucho el por qué, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Es muy interesante. Sí. Pues bueno, en el siguiente fragmento Vamos a ver cómo nos que he traído, pues vamos a ver una conversación con una jovencísima Juliette Binoche. Y con Josep, la pareja de Maggie. Y ahí es muy interesante porque vuelve a hacer otra vez un uso explícito del silencio y además vuelve. Es como un guiño a banda aparte, ¿no? Dice, contigo a veces no soporto el silencio. Y entonces, pues ya te puedes imaginar, ¿no? lo que sucede. ¿Quieres que lo veamos? Vamos allí. Avec toi, des fois, je supporte mal le silence. On peut se marier si tu veux. J'ai pas peur.
Je me demande. Quoi? Toutes les femmes désirent quelque chose qui soit unique au monde. Tu vois pas que je t'écoute pas? Tu sais, les hommes croient qu'ils entrent dans une femme. Où t'en es avec Marie? C'est mes affaires. À chaque fois qu'il y a un passage, tu n'hésites pas. Il faut absolument l'empêcher de passer. C'est tout. Je me demandais si quelque événement allait survenir dans ma vie. Pédale et tu rechauffes. T'as la bise. De l'amour, je n'avais que l'ombre, oui. Et même l'ombre du nombre. Comme lorsqu'on aperçoit dans l'étang le reflet d'un nénuphar. Non pas tranquille, mais agité par les rides de l'eau. Si bien que ce reflet tout déformé vous échappe en partie. Cependant, Et que le monde en soleil, était pour moi renouvelé. enfin visible, se met à briller sur les océans primitifs. Alors, la vie apparut, dit-on. Tout à fait par hasard. Il y avait de l'hydrogène, de l'azote. Et s'il n'y avait pas de hasard? Mucho tomate hay ahí, ¿no? Mucho, Para desvelar. muchísimo. Sí, pero bueno, seguimos viendo la línea de Godard, ¿no? Rupturas, Sí, sí, sí. me voy, vengo, nada formalismo. Fíjate que, bueno, uno se da cuenta perfectamente la conversación de Julie Binoche con su novio, ¿no? Su pareja. Sí. Bueno, no, es que Bueno, ahí es donde está también el interés. Ella con está Joseph, interesada ¿no? en Se él, llama. sí, Ujú. pero él está interesado Pero en su pareja, Marie. vuelve otra vez el concepto que ya hablamos de interferencia sonora, es decir, ambientes por arriba dificultando todo lo que se pueda, porque él la realidad la interpretaba así, ¿no? Sí. La tomaba desde ese punto de vista, ¿no? Bueno, ya- de esa dificultad, ¿no? Esta secuencia de arranque ya de partida se parece muchísimo a Banda Aparte, ¿no? Sí. Al momento Una de mesa, ellos dos, sí, que hemos el visto silencio, antes, ¿no? sí. Claro, Ujú. y luego también el bullicio, ¿no? Del Ujú. café, ¿no? Y Sí, claro. cómo eso está interfiriendo. Bueno, que en realidad es algo que en España también pasa mucho, Bueno, que te vas pero- a hablar con alguien a un sitio. Exactamente, si es y que dices, "Madre decíamos, mía". claro, es que es paradójico, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Godard no pretende ser realista en el montaje de sonido, ¿no? En la construcción, y sobre todo en la construcción que puede rodear en según qué secuencias a los personajes, ¿no? Exteriores, interiores. Pero es que es lo más realista del mundo, al final. Sí. Paradójicamente, la realidad es una cacofonía, es así. Sí. Y a veces, hoy en día, y esto ya lo hemos comentado, somos demasiado puristas. Sí.
Bueno, estamos en otra etapa directamente en el mundo o en la evolución del audiovisual o en el camino, no sé cómo llamarlo. Bueno, pero estamos pero en mira, otro momento. Esto me lo bueno, dice... también es cierto que Sí. que hay que tener cuidado, ¿no? Porque puede parecer que en este año lo que hacía Godard es lo que estaba haciendo todo el mundo y él siempre ha sido una persona que ha hecho un cine de una forma totalmente diferente. Entonces, claro, también es cierto que no se puede tomar como medida para muchas cosas y que hoy en día es cierto que hay directoras y directores que están haciendo un cine como el que puede estar haciendo Godard, pero que también sigue siendo minoritario y sí, que en ocasiones llega difícilmente al gran público, ¿no? Claro, porque se constituye un cine más experimental, como toda la vida ha sido Godard, sí, menos en la primera época, un cine experimental, ha sido de evolución hacia la experimentalidad, y hoy en día ese cine estaría un poco fuera del margen establecido. Claro, eso sí que es interesante, que este cine no se considerara como experimental en esa época, porque claro, eso sí me parece interesante, ¿no? Entonces, bueno, por hacer un análisis un poquito más, digamos, más exacto de lo que hemos escuchado, porque hay tal cantidad de cuestiones, ¿no? Muchos elementos, la música también, ¿no? Pues bueno, aquí, por un lado, hay que empezar hablando de las músicas, porque está metiendo un fragmento, luego otro fragmento, luego hay además músicas... Sí, que tienen ya un peso histórico y tienen un significado y normalmente se usan siempre con una serie con una idea, ¿no?, concreta, ¿no? Por ejemplo, empezamos con Toccata y Fuga en re menor de Bach, ¿no?, que la usa de una manera que por momentos parece un poco humorística, ¿no?, porque es la típica música que se ha utilizado, la típica composición que se ha utilizado siempre como para el género de terror, ¿no?, cuando sale, yo qué sé, un Drácula o algo así. Claro, sobre todo por el órgano. Claro. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahí Juliette está presionando un poco a Josep para que estén juntos, ¿no? Y le dice que si se podían casar. Y en cambio Josep no está interesado para nada en ella, ¿no? Entonces es un poco, genera una especie de sensación de casarse, esta mujer que me está contando. Yo creo que tiene mucho ese sentido, además dentro del humor de Godard, ¿no?, que era así un poquito, ¿no? También es verdad que el público aún no conoce que Josep está enamorado de Maggie y que Maggie no tiene muy claro el amor hacia Josep. En este momento de la película el público todavía no lo sabe porque no ha salido nada de esto. Josep está muy molesto con todo lo que está diciendo Juliette y le demuestra, ¿no?, su falta de interés, ¿no? Y por eso ese uso, ¿no? Y... por otro lado, la música de Bach y el nivel, ¿no?, el ambiente que estamos escuchando del bar también dificulta toda esa comprensión, ¿no? Y recae un poco en esa idea de que ellos no se están entendiendo en lo que están diciendo, o que por lo menos Juliette no está llegando a hacer entender lo que le comenta a Josep, ¿no? Además, la conversación se corta también súbitamente, ¿no?, y da paso a Maggie, ya adolescente. Anteriormente en la película la habíamos visto todavía de niña. Y esta ya forma parte de un equipo de baloncesto, ¿no? Y esta presentación de Maggie va relacionada con el preludio y fuga en do mayor de Bach, ¿no? Posiblemente esta elección, posiblemente no, muy seguro que desde luego no se le pasaba nada por alto y esta elección tenía un significado muy profundo. Está relacionada pues con la versión que realiza el compositor romántico Gounod sobre la obra de Bach, llamada Ave María, ¿no?, y que se suele utilizar mucho en las fiestas de 15 años para celebrar el paso a la vida adulta, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, que estamos viendo por primera vez a Maggie ya en esta edad, ¿no? Y es curioso porque la voz en off de la propia Maggie habla en pasado. Entonces, esa voz ya sabe que ella está embarazada, pero la Maggie que nosotros estamos viendo no sabe aún que está
que está embarazada, o no queda claro totalmente, ¿no? Es muy, muy ambiguo, ¿no? Entonces parece como que está recordando de alguna forma su vida, ¿no? Nos encontramos con un sonido directo entrecortado y con entradas y salidas muy, muy abruptas, ¿no? Que parecen transmitir que ella no logra centrarse, ¿no? En lo que está sucediendo en la cancha de baloncesto, tiene como muchas dudas internas, ¿no? Y luego es cierto que cuando lo estás viendo no te queda muy claro si ella, ya has visto... No te queda muy claro si sabe o no sabe nada, ¿no? de su embarazo. Bueno, tal vez esta confusión puede estar conectada a la Love de la Maggie futura y no a la presente. Yo creo que lo tengo bastante claro así, ¿no? Sí, la verdad es que es una... Vamos, el catálogo de intenciones incómodas en esta película de Godard y a un nivel de experimentalidad bastante alto queda de manifiesto, ¿no? Voz en off, música, silencio, parece que condensa, ¿no? Todas las virtudes experimentales que viene arrastrando, ¿no? De las épocas anteriores, ¿no? Y luego para todavía complicarlo más, de repente, pues esas voces en off van cabalgando como en secuencias que ya... O sea, como que la voz en off está por encima de todo eso y es como un narrador de ella misma externo que sirve de unión entre varias situaciones totalmente distintas. O sea, que ya estamos jugando a dos planos, ¿no? Y ya encima, para colmo, entra la voz en off del profesor que está hablando del origen del universo, ¿no? Desde un punto de vista muy, muy, muy científico y deja clara la creencia de que todo procede de una inteligencia que ha previsto, ordenado y programado la vida, ¿no? Entonces, bueno, y a esta secuencia le acompaña de repente también pues la apertura de la obra de Bach, La Pasión según San Mateo, ¿no? Pues que es un sermón sonoro sobre el sufrimiento y la muerte de Cristo. Vamos, el hijo que va a tener Maggie, que cuando vaya a dar a luz, ¿no? Entonces, esta obra además transmite una emoción y una grandiosidad, claro, muy relacionada también con la temática de lo que está hablando el profesor y también con este futuro hijo que tendrá Maggie. Por eso, a lo mejor el jesuita no andaba tan desencaminado en lo que decía. No. Toda la película, desde luego, tiene una fractura reiterada del espacio y tiempo sonoro. O sea, es continuo. Es continuo, ¿no? Sí, es lo que te comentaba antes. Aquí parece que ha condensado todas las virtudes de atrás sonoras del montaje, pero en un grado de experimentalidad bastante grande, ¿no? Se está aproximando a libre de ataduras porque a veces totales, es ¿no? Creativas. fragmentos de 1, 2, 3 segundos. Aquí no. Como un... Aquí no. Entonces, claramente no está buscando la suavidad con el sonido, no está buscando el uso del sonido como si fuera un colchón, no está intentando usar la música como se usa muchas veces, por ejemplo, para solucionar problemas de ritmo, ¿no? Claro, entre otras cosas porque le está generando mucho ritmo con el sonido y con todos estos cortes, ¿no? Sí, aquí por eso que se ve como un Godard un poco ya desatado, ¿no? Un poco ya más tendiendo hacia ya la total experimentalidad, ¿no? Pero también además formales, ¿no? Es interesante todo este juego de capas y de idas y venidas y del sonido. Pero bueno, es un trasfondo luego complicado de leer, ¿eh? Claro, porque todo se produce a una velocidad, no a un tempo lento. O sea, el ritmo lo mantiene bastante constante y a un espectador no le da tiempo a asimilar tampoco, ¿no? Pero bueno, él estaba por encima de eso, porque siempre él manifestó que al espectador no se lo quería dar nada hecho, sino que... eso desde luego... Pero desde el minuto uno, ¿eh? Es como un puzzle, ¿no? Es como... Parece un mueble de Ikea, toma, móntatelo tú. Claro, exactamente. Para que piense, ¿no? A veces, ¿no? Que es lo más bonito de todo, ¿no? Está bien el concepto de cine para que el espectador se evada, ¿no? Piense en otras vidas, que bueno, qué bonito, los superhéroes, las heroínas, los dramas, el terror, pero ese cine es tan necesario, ¿no? El que también haga pensar al espectador, ¿no? Que se pueda, además, la facilidad que te da Godard para componerte tú tu propia disección mental, ¿no? Sí, pero además es que en esta película todo este proceso continuo que tiene la película de
desestructuración, por así, por momentos, ¿no? Genera un clima de confusión, ¿no? Como de conflicto interno-externo, ¿no? Lo que sucede al personaje dentro de ese espacio-tiempo y el personaje que habla de sí mismo en pasado, ¿no? Pues genera un conflicto también relacionado con lo religioso, además ese conflicto amoroso que recorre la trama, porque él luego empieza a dudar de ella también, claro, dice, ¿cómo vas a estar embarazada? Si no tal... Claro, y luego la ironía, y luego cómo mete la ironía utilizando el sonido mismamente con eso, con la selección, ¿no? de música, ¿no? Sí, pero irónico. Vamos, lo trata todo desde un punto, pues mira lo que te estoy metiendo aquí para hablar de este tema tan sensible, ¿no? Claro, y por otro lado, claro, también deja como, ¿no? Como el destino, los personajes terminan dejando el destino como en manos de un ser superior, y a lo mejor ese ser superior es Godard. Desde luego, dentro de la obra cinematográfica y de la propia narrativa de la película, quien es el ser superior en esa obra es claramente Godard, ¿no? Al final, el propio autor, no deja de ser un reflejo del propio autor. Lo mismo pasaría si lo hubiese traducido un libro, ¿no? Sí. Escrito en un libro, ¿no? En vez de en imágenes y en sonidos. Yo creo que sería exactamente igual, son sus propias reflexiones, pero a lo largo de todo el cine, ¿no? Una de alguna manera un poco más directa en toda la primera etapa, mucho más desencorsetada políticamente hablando en la segunda, y en esta tercera ya a un nivel también ideológico, ¿no? Esa ideología que tiene, que lleva los mensajes aquí que hemos visto, pero también a nivel experimental, ¿no? Ya un poco de Godard ya filosófico trascendental, ¿no? Claro, claramente ya él se siente libre de toda estructura. Yo creo que sí, claro, es así, que se ve. Esta película tú la comparas con el cine de la Nouvelle Vague, y mira, el cine de la Nouvelle Vague era muy fresco, pero todavía sí tenía un pozo de cine... Claro, de clásico, viéndolo desde ahora. Claro. En aquel momento era como muy moderno, ¿no? Pero lo que está claro es que la estructura de esta película, la forma de cómo funciona narrativamente, sigue siendo moderna hoy en día. Sí. O sea, sigue siendo transgresora, es decir, por eso te quería decir que hoy en día, si la pones en un formato actual, no encontraría más cabida que en el cine experimental. Sí, que es donde encuentran las nuevas formas. También hay que tener en cuenta la influencia que aquí se ve muy claramente, de la influencia de la montadora de Anna-Marie de Mieville. Se ve muy claramente esa influencia. O sea, esto no es solo únicamente, aunque siempre decimos y hablamos, ¿no? La directora, el director, porque es como que focalizamos y parece que como si todo fuera una obra, y nos olvidamos de la coralidad, de lo que supone crear una película, ¿no? Pero es que algunas veces cuando se producen uniones de este tipo, y luego como hemos tenido la suerte para disfrutar y para estudiar, ¿no? De que Anna-Marie Mieville fuera también, fuera directora de largometrajes, hemos visto también sus formas. Y hemos visto sus intenciones a la hora de trabajar y de narrar, ¿no? Y entonces ahí ya sí que vas viendo su influencia dentro del cine de Godard, y dice, anda, mira, ¿por dónde vienen los tiros? ¿No? Que no es solo exclusivamente Godard aquí el que está pensando en cómo, porque es que es muy interesante cómo hay una transgresión, una ruptura tan grande, incluso hasta en su forma de trabajo, que para llegar creativamente a un punto así, o sea, creo que una de las mejores formas sería el trabajar con una persona que ya tiene una visión un tanto diferente a la tuya, pero que podéis llegar a unar, ¿no? Y entonces yo creo que este es el caso de Anna-Marie, ¿no? De hecho, esa simbiosis, ¿no?, que se produjo entre los dos, que ella siempre, que Godard lo comentaba, y ella también, ¿no? Había una especie de afinidad intelectual y de gusto de los dos, ¿no? Al estar comunicándose, y desde ese punto de vista también es muy importante, ¿no? Que aunque sea diferente, pues encuentres puntos de unión, ¿no? Sí. Pues bueno, a estas formas de interrumpir continuamente la narración, ¿no? Bueno, dentro del cine de Godard, que eso sería ya una constante de aquí en adelante cada vez más fuerte. Bueno, aunque esta película es bastante especial, lo estamos diciendo. Pues Susan Sontag dijo, lo que quiere mostrar es lo antimágico, la estructura de la lucidez. Y creo que está muy acertado. El propio Godard, en 1989, diría en una entrevista, siempre he pensado que estaba haciendo filosofía, que el cine está hecho para hacer filosofía.
El problema es que se ha privilegiado hasta tal punto el espectáculo que se ha impuesto el pensamiento del espectáculo y no ya el pensamiento del pensamiento. Bueno, esto para la revista Cinemaxion en 1989. Bueno, esto ya lo hablábamos en anteriores... Es lo que acabo de comentar, que acabamos de comentar hace un momento, ¿no? Es decir, esa especie del cine aquiescente con el espectador que no le invita a reflexionar, a pensar, ¿no? Aquí te lo está diciendo Godard, ¿no? El cine está hecho realmente para incomodar, también para pensar, tiene un componente filosófico también, ¿no? Pero no un componente filosófico que te lo estén dando en bandeja, sino un componente filosófico que tú, como cuando estás tú solo, ¿no? Con tus pensamientos, ¿no? Intentes reflexionar en base a lo que ves, ¿no? Y aquí los pone clarísimamente, ¿no? Sí. Uh-huh. Y además, bueno, aquí se ve en esta entrevista, como otras que daría posteriormente también, ahí ya vemos muy claramente la problemática, o sea, cómo él era totalmente intransigente con el cine, digamos, más de entretenimiento, ¿no? Uh-huh. De hecho, tiene entrevistas que pone, bueno, madre mía, pone a Coppola y a muchos de los directores de Spielberg y tal, los pone, bueno, madre mía, cómo los pone. También es verdad que hay que tener en cuenta el personaje de Godard. Y es verdad que, bueno, este tipo de genios o de personajes van por extremos siempre. Van por extremos. Bueno, eso ya es muy discutible, pero y ya un Godard ya mayor, ¿no? O sea, que vaya siendo mayor, que con todo lo que conlleva, ¿no? Si cuando somos viejos todos tenemos manías, imagínate él en sus planteamientos cinematográficos todavía más afianzados y reafirmados con tal, ¿no? Y en una época ya que ya es una ruptura total de todo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, yo eso no se lo tengo. Yo eso nunca se lo tengo en cuenta a ningún director ni nada. No, yo creo que él le sacaba rentabilidad. Yo creo también. Que sí. Era como Dalí, ¿no? Que le gustaba también mucho generar ahí una cierta polémica porque eso a él le hacía como seguir todavía. Claro, y al final Godard se hizo un personaje también, con una manera de ser, claro, ¿no? Luego había gente que con la que trabajaba que decía que sí, que era un ogro, y otra gente decía que no, que era lo más afable y maravilloso del mundo. Bueno, como todo, ¿no? Los grandes directores, ¿no? Que tienen sus grandezas y sus miserias, ¿no? Y en este caso sí que Godard, lo que dices tú, ¿no? Yo ahí te doy la razón, lo explotaba un poco a su manera, ¿no? Sí, la verdad es que al final, por momentos pienso que el personaje, no sé si era personaje, pero el personaje se comió a la persona, ¿sabes? A veces es difícil ya diferenciar. Pero bueno, él en su personaje tiró hasta el final, ¿eh? Tiró hasta el final. O sea, no hizo un propósito de meta, no. Él desde luego fue muy coherente. Exactamente, fue coherente consigo mismo, con su personaje y con todo el planteamiento cinematográfico en su evolución, que tenía directamente. No engañó a nadie. Eso es totalmente. La verdad. Bueno. Así que bueno, pues para descomprimir un poquito, creo que vamos a poner otro fragmentito de esta película. Bueno, no sé si se puede decir descomprimir, ¿no? Con Godard es difícil descomprimir, ¿eh? Sí. Aquí, a ver, no voy a comentar, solo voy a lanzarlo el audio Muy bien. Y nada. Vamos allá. Quand il restera des Bourbons en Espagne, on sera pas tranquille. Pues nada, está dicho todo. Está hecho todo porque además viene ese avión diciendo aquí vienen los Borbones que nos aplastan. Aquí, cuidado, cuidado. Sí, está todo dicho, ¿no? Está muy mientras vivan, vamos, es que no. Es buenísimo. Es muy bueno, es muy bueno. Sí, un gag en toda regla. Sí. Además que es que lo suelta y no tiene nada que ver con el resto de lo que están hablando, ¿eh? Lo suelta ahí entre medias. Entre medias. Pero bueno, es muy curioso porque, mira, se vuelve a ver otra vez ese concepto de los actores hablan y lo que se está escuchando que es una voz, no sabemos de dónde viene, es asincrónica totalmente con los actores, no sabes si lo está diciendo el de atrás que no se le ve, el del asiento de atrás, si no, es decir, es coherente consigo mismo, pero tú te lo tragas, es decir, lo asimilas, no te vas a preguntar como espectador, oyente que llamo yo, ¿de dónde viene eso? ¿De dónde viene tal? Claro, aquí Godard, tú fíjate que no utilizaba tampoco muy profusamente los primeros planos, los monólogos de primer plano, sino que sabía jugar muy bien con la distancia, en ese hacerlo muy real todo, ¿no? Y el sonido exactamente igual, ¿no? Con respecto a la imagen. Esa es una maestría que claro, que
yo creo que solo lo podía hacer él, ¿no? Para que tú lo asimilases y te lo tragases, ¿no? Como esto ahora. Tú estás viendo, fíjate la luz, cómo está utilizada y te cuela. Mientras haya Borbones, que tú lo primero que piensas cuando estás el ojo lo analiza el plano es que es el señor de atrás el que lo dice, pero que es que vete a saber tú quién es lo un está poco diciendo. confuso. Es claro. un poco confuso. Entonces es un maestro de la confusión, ¿no? Realmente, ¿no? Es que es tremendo, ¿no? Hasta un plano tan nimio como este o tan sencillo, fíjate tú qué juego hace sonoro todo, ¿no? Claro, además es que lo mete, mientras haya Borbones en España no estaremos tranquilos. Y ¿sabes? te cuela el avión, que te ponen en contexto. Bueno, porque vienen del aeropuerto. Sí, eso pero, sí que es... Pero ese sí que tiene sentido, digamos, para narrativo de espacio, sí. Sí, de espacio y tiempo, pero que lo puedes asociar metafóricamente a la frase. Si lo quieres buscar, es que estamos con el concepto filosófico de Godard. También eso, como el miedo, ¿no? que podría tener a lo mejor los franceses de que volviera otra monarquía. Dice, claro, los Borbones, a ver si van a venir a Francia los Borbones otra vez y ya dejamos de ser una república, es como una apisonadora, que es la sensación que te da cuando se acerca un avión, estás cerca de una pista de aterrizaje, despega o se aterriza un avión. Metafóricamente, es que Godard te invita a hacer múltiples interpretaciones. Es lo maravilloso de su cine, ¿no? A que lo interpretes como quieras. Luego puedes estar acertado o menos acertado, ¿no? Bueno, muy bien, es muy interesante. Quel est le film le plus court que vous ayez jamais fait? Je crois c'est Les Plumes. Les Plumes, die Federn. C'est les plus mauvais. C'est ceux dont on pourrait. Es sind die schlechtesten. C'est ceux dont on pourrait tout supprimer. Es sind die kürzesten. Ça serait le plus court. Der kürzeste wäre der am schlechtesten wäre, von dem man alles wegschneiden könnte. Des films comme Bande à part ou Made in USA, où une femme est une femme, on peut les supprimer, ils seraient très courts. Une femme est une femme, Made in USA und so weiter. Diese Filme könnte man eigentlich unterdrücken. Pues hasta aquí este tercer capítulo, donde nos hemos adentrado en la época intimista que rodea al mundo cinematográfico desde la perspectiva sonora del maestro y genio francés Jean-Luc Godard, y donde nos hemos detenido a través de unos ejemplos muy interesantes de su película Yo te saludo, María. Hasta la próxima y un abrazo sonoro a todos y a todas. Hasta la próxima, José Tomé. Hasta la próxima, Óscar.